Vamos a buscar la lectura bíblica, es en Romanos capítulo 15, versículo 14 al 19. Romanos capítulo 15, versículo 14 al 19. Romanos capítulo 15, 14 al 19. Vamos a leer todos juntos. Romanos capítulo 15, 14 al 19. Vamos a leer todos juntos. Empezamos. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacernos recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, como la palabra y con las obras, con potencia de señales y pródigos en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededor hasta Ilírico todo lo es llenado del Evangelio de Cristo. Amén. Amén. Vamos a confesar nuestra fe de confesión. Vamos a decir todo junto en Mateos capítulo 16, 16. Decimos todos juntos. Confesamos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Lo pueden aceptar en sus corazones? Lo dicen por decir. Esta confesión siempre tenemos que confesar con nuestro corazón, ¿sí? Que el Señor, Jesucristo, es el Hijo de nuestro Dios. Quiero que esta confesión sea confesión de todos los días de ustedes, ¿sí? Vamos a saludar entre los hermanos que están sentados al lado, o hermanas. Saludemos, vean los ojos. Aunque les parezca, ¿no?, medio raro, extraño, igual son hermanos y hermanas muy lindos y muy lindas. Así que vean sus ojos y decimos feliz no, feliz aniversario de 32 años de la Iglesia Yehowa. Amén. Justamente hoy es el cumpleaños de esta iglesia que cumple 32 años. Y así que es un día de fiesta. Y por eso todos estamos un poquito apurados, sin poder hacer nada. Estamos ahí todo en el aire, todo el trabajo, estamos demorando un poquito. Y también decimos otra vez, aunque no quieran, vean otra vez a los hermanos. Y diga, salvemos a los 237 naciones. Todos juntos, salvemos a 237 naciones.
Amén. 237 naciones es en los países que está registrado NU, dice UN. Sí, NU, ¿no? En Corea decimos UN, por eso estaba dudando. NU es el país registrado, son 237 países. Por eso nosotros utilizamos esta cifra de los países, ¿sí? Por eso decimos, salvemos a 237 naciones, es que nosotros vayamos a salvar a todos los incrédulos que no conocen a Jesucristo, que quienes podemos ir nosotros, ¿sí? Ellos no pueden escuchar y no lo conocen. Así que las personas que están en este lugar son las únicas personas que pueden transmitir este evangelio de este nombre Jesucristo, son ustedes solamente, ¿sí? Así que quiero que ustedes siempre estén confesando el que dijimos en Mateo 16:16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que podamos siempre tener en corazón de salvar a los 237 naciones. Amén. Hoy vamos a ver con el título del mensaje que acabamos de leer en Romanos capítulo 15, 14 al 19. El título es Razón para establecer una iglesia. Como acabo de decir, hoy es el domingo que estamos entregando este agradecimiento de 32 años aniversario de esta iglesia Yeon. Como dijimos, es el cumpleaños. Aquí todo tiene, la mayoría son mayores de 32 años, ¿no? Sí. O sea, esta iglesia es mi hermanito menor, porque tiene menos edad que yo. Así que estamos celebrando el cumpleaños de Yeon, 32 años. Así que quiero que ustedes también, quiero que estén festejando esta fiesta de esta iglesia. Amén. Y entonces, ¿por qué estamos celebrando? ¿Por qué la iglesia está celebrando todos los años los aniversarios de la iglesia? Porque también es para festejar, pero por otro lado tiene otra idea, que es que nosotros siempre nuestra fe quiere nuestros corazones esté como el pensamiento del principio, ¿sí? Nuestros pensamientos, nuestros hechos y nuestros esfuerzos que hacíamos desde el principio. Quiere que nosotros regresemos al principio y que pensemos cómo había sido a los primeros años después de inaugurar esta iglesia. Porque mucha gente al principio decidimos, voy a hacer esto, ¿no? Ejemplo, voy a ir al gimnasio a bajar peso y tenemos toda la pasión, pero ya pasa un mes o algunos ni 15 días, ¿no? Pasando con el tiempo, ese esfuerzo, esa pasión que teníamos dentro de nosotros se va desapareciendo y después no aparecemos más al gimnasio. Es mayoría de la persona pasa esto. Otra cosa también. Por eso estamos festejando 32 años para que nosotros regresemos a esa pasión que teníamos antes de inaugurar esta iglesia. Porque cada vez con el año que va pasando, cada vez que está ampliando los creyentes, nosotros podemos perder muchas veces este pensamiento y esta pasión que teníamos al principio de establecer esta iglesia. Eso es la idea de esta festejación que estamos haciendo. Como el título de hoy, tenemos que pensar y acordar por qué Dios estableció esta iglesia Yeon. Esta iglesia se llama Yeon. Algunos por ahí no conocían. Se llama Yeon. Yeon en coreano quiere decir la iglesia que quiere Dios, que quiere Jesús. 예수님이 원하시는 교회. Es la iglesia que quiere Jesús. Yeon 교회. Por eso se llama Yeon, ¿sí? Así que ustedes siempre tenemos que estar pensando por qué y tenemos que desafiar para cumplir esta visión del pacto.
La razón de que estableció esta iglesia es porque para cumplir el deseo de nuestro Dios, que es salvar las almas. La existencia de la iglesia es predicar la palabra y que ellos puedan obtener la vida eterna. Eso es la primera razón que existe una iglesia. La iglesia no está para que estemos disfrutando, compartiendo palabra nada más, sino el primer objetivo es que nosotros meditemos aquí la palabra y aprendamos la palabra y que salgamos afuera y para que podamos decir este evangelio a las personas que no conocen. Eso es la razón principal que existe iglesia. En Corea existe muchísima iglesia. Calculo que toda la iglesia, el objetivo es esa razón. Así que es muy importante ustedes. Por eso, como esto, la razón de edificación de la iglesia Yewon y la visión del pastor principal que se llama Chung Un-ju. El pastor Chung Un-ju estableció esta iglesia con el pensamiento y con la pasión de la evangelización y la misión. 2 palabras nada más. El pastor no sabía nada. El pastor era el pastor que vivía en Busan, que queda a unos 4 o 5 horas de Seúl. Vivía un lugar de puerto y él, orando, recibió la respuesta de Dios: vaya a Seúl y anda a edificar una iglesia. Y la única pasión de este pastor estaba loco para evangelizar y para comisionar a los misioneros. Por eso el pastor vino a Seúl sin nada, ni un peso, apareció en Seúl y empezó desde pequeño. Después ustedes, cuando vean la guía de la iglesia, hoy está una historia de todos los años de la iglesia, que cómo fue avanzando y creciendo dentro de Cristo. Por eso, desde ese momento, el pastor apostó todo lo que tenía él. Vendía la casa o vino de la nada y estableció esta iglesia y empezó a comisionar el primer misioneros y empezó a agrandar la iglesia para la evangelización mundial. Pero lo más importante de este ministerio, él es que hoy también nos dio agradecimiento a los creyentes. Nunca la ampliación del reino de Dios no pueden hacer solo. Aunque él sea un super pastor que hable muy bien, que predique muy excelentemente, pero eso no sirve para nada. La obra de Dios nunca pueden hacer solo. Lo mismo el trabajo, ¿no? El trabajo también de este mundo, las empresas, todo no pueden trabajar solo, no pueden tener crecimiento trabajando solo. Por eso hoy el pastor dio agradecimiento a todos los creyentes, porque siempre hubo personales que estuvo al lado de él, ayudando, como los personajes de capítulo Romano 16. Por eso él pudo hacer esta obra y está cumpliendo esa misión y esta evangelización. Y ahora también está enviando a muchos misioneros de esta iglesia, comisionando a muchos países. Y como esto, este culto español, hace un año y 6, 7 meses que nosotros abrimos el culto español en esta iglesia. Pero para ampliar los creyentes de latinoamericanos, los que hablan español, o para evangelizar a todos los latinoamericanos que están en Corea, yo solo es imposible. ¿Sí? Es imposible evangelizar yo solo. Por eso necesitamos muchos obreros para ir ampliando junto este ministerio español. Y entonces es muy importante los creyentes que están sentados en este lugar, ir juntos, ayudando, orando, meditando en la palabra, podemos hacer juntos, ¿sí?
Así que espero muchos interés, participaciones y oraciones de aquí los hermanos de Latinoamérica, ¿sí? Amén. Volviendo al capítulo, todos los domingos estamos mirando el libro Romanos. Si nosotros veníamos viendo todo el libro Romano, en el capítulo 12, el mensaje que continuamente está hablando con el título es que siendo hijo de Dios, nosotros, una vez que aceptaron a nuestro Señor, siendo hijo de Dios, ¿qué vida tenemos que vivir en este mundo? Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo continuamente a través del libro Romano capítulo 12. ¿Cómo debemos vivir si nosotros somos hijos de Dios? Si nosotros somos cristianos. Y entonces, ¿cómo debemos vivir este mundo? ¿Sí? Por eso, también esto podemos relacionar a esta pregunta. Podemos decir, ¿cómo Dios, por qué estableció la iglesia? Si hay los creyentes y si hay creyentes y entonces existe la iglesia, y entonces ¿por qué, cómo y por qué estableció esta iglesia? Como veníamos viendo en el capítulo 12, los títulos, no sé si ustedes se acuerdan, pero del tema primero era del capítulo 12 era una vida llevada por el culto, ¿sí? Los creyentes, el título era una vida llevada por el culto, y después era una vida de establecer la iglesia. Y el tercero era una vida de vencer el mal con el bien. Y después una vida de recreación espiritual. ¿Se acuerdan algo? ¿O están con mucho sueño nada más? Y después, cuando vimos el capítulo 14, el tema era, ¿vivimos o morimos para el Señor? Y también era una vida de no estar, en base de ese título, ¿qué quiere decir? Que es una vida de no estar atrapado de la vida de introducción. Ustedes cuando ven estos títulos, todo está enfatizando que, y después hoy vimos disfrutar esta esencia del Evangelio. Amén. Y de vivir una vida de testificar este Evangelio. Todo estos títulos es para que nosotros disfrutemos este Evangelio y que para que tengamos una vida de testificaciones. ¿Sí? Y hoy Pablo, en el capítulo 15, que acabamos de leer, hoy, ¿qué está hablando? En el capítulo, para empezar el capítulo 15, versículo 1, está hablando así. Así que los somos fuertes, debemos soportar las fraquezas de los débiles y no agrandarnos a nosotros mismos. Amén. Un teólogo habló así y señaló y definió, hizo una definición de la iglesia, que es, la iglesia es el único agrupaciones que son todos muy diferentes. Viene la gente de todos diferentes. Como ustedes entienden, ¿no? La iglesia viene gentes, todo de diferente trasfondo, de culturas, diferentes países, o diferente crecimiento, diferentes estudios, diferentes los caracteres diferentes. Hay todo, muchas personas vienen con diferente crecimiento. Dicen que la iglesia es el único lugar que se reúnen todo tipo de diferentes personas en este lugar. Aquí también, en el culto español también. Están coreanos, están peruanos, bueno, hoy no vino, hay hondureños, brasileros,
Hay muchos de diferentes naciones y entonces todos tenemos diferente cultura. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Por eso nosotros cuando venimos a la iglesia, cuando viene un creyente nuevo, o entre hermanos, entre los creyentes de la iglesia, siempre nosotros tenemos que abrazarlo con los brazos abiertos. Aunque esa persona me haya hecho un daño, o me hizo sentir mal, o me engañó, o me habló mal de mí, todo eso en la iglesia, todos nosotros tenemos que abrazarnos. ¿Sí? Porque ustedes tienen que entenderlos, porque todos vivieron en diferentes culturas. Y entonces, nosotros siempre criticamos a esa persona que está haciendo mal, pero lo que tiene que saber es, tiene que entenderlo es que esa persona vivió diferente cultura que yo. Siempre nosotros juzgamos a las personas con el pensamiento mío, con las normas mías, pero esa persona no creció como yo. Y entonces en la iglesia vienen muy diferentes personas. Y entonces al ver esto, hay mucha gente, los miembros de la iglesia, esta iglesia, los coreanos, se discuten, se pelean por las cosas pequeñas. Solo nosotros tenemos que abrazarle y entenderle, dar ánimo. En vez de juzgar, retar, nosotros tenemos que dar ánimo, no importa. Y esperar y orar para esa persona, para que cambie, porque Dios, como le dije otro domingo, todos nosotros estamos en construcción. Nadie somos perfectos. Si fuese perfecto, seríamos Jesucristo. Pero nadie somos perfectos. Estamos todos en construcción. A algunos les falta cambiar el buen corazón. A algunos, ¿no? Hay muchas cosas diferentes. Y entonces nosotros tenemos que esperarlo. No estar peleando con la cosa de introducción. No estar peleando con lo que se ve en nuestros ojos. Todos los días el pastor dice, no tenemos que seguir las cosas que se ven en nuestros ojos, sino tenemos que seguir las cosas que no nos vemos en nuestros ojos. ¿Qué es? Tenemos que ser lo espiritual, ¿sí? Tenemos que mirar y saber lo espiritual. Este mundo, como le digo, el aire ustedes ven, no lo ven. Si compraría este aire, ¿no? Si el aire, hay poca aire, y entonces ¿qué pasaría? La gente se mataría entre unos a otros para obtener más aire, ¿no? Y la electricidad también. Nosotros no nos vemos en nuestros ojos electricidad, pero apretamos un botón, ¡tric!, se prende la luz. Es como esto. Lo espiritual no es seguir la cosa que vemos en nuestros ojos. La espiritual es seguir lo que no se ve en nuestros ojos. ¿Quién es? La palabra de Jesucristo. Tenemos que seguir la palabra de Jesucristo. Eso es el única forma para seguir nuestra vida de fe correctamente, sin caernos en engaños de Satanás. Así que espero que ustedes no sean engañados por Satanás, por demonios, ¿sí? Ustedes siempre piensen qué habrá hecho Dios, como le hablé semana pasada. Cuando les sucede algo mal, o alguna complicación, o algún problema, ustedes no juzguen a esa persona y que no decidan con mi norma, sino piensen ustedes qué habrá hecho Jesucristo en este momento, qué habrá hecho Dios en estas ocasiones en mi lugar. Tiene que pensarlo eso, amén. Por eso ustedes tienen que entender, esta iglesia es toda diferente personas. No piensen que esa persona tenga el mismo pensamiento que el mío. Todos crecimos con diferente ambiente, diferentes lugares. Así que oro para los creyentes del culto español, que no sean engañados de las cosas que no se ven en nuestros ojos y que puedan seguir los pasos de la palabra de Jesucristo. Amén.
Como el punto 1 es ocupar el trabajo de sacerdote del Evangelio. Vamos a leer Romanos capítulo 15, 14 al 15, todos juntos. Capítulo 15, versículo 14-15. Vamos a leer juntos. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacernos recordar por la gracia que Dios me es dada. Amén. El libro de Romanos escribió apóstol Pablo. ¿Para quién? Para los creyentes de la iglesia de Roma. Aquí podemos ver que ya en este capítulo, en este versículo, podemos mirar que ya está finalizando la carta de Pablo hasta a los creyentes de la iglesia de Roma. Pero cuando Pablo escribió esta carta, el contenido era compartir a los creyentes de Roma la gracia que había recibido este apóstol Pablo. Todas las bendiciones y la gracia que había recibido de Dios, quiere compartir a los creyentes de la iglesia de Roma. ¿Por qué quería compartir esa emoción? Quería que ellos tengan la restauración de recuperar la emoción de este evangelio. Ellos querían que ellos recuperen esta emoción al tener emoción de ser y de recibir este evangelio. ¿Ustedes dan agradecimientos? Nosotros solamente con el evangelio que Dios nos dio a nosotros, tenemos que estar muy felices. Dios nos dio la vida eterna. Dios sabe toda nuestra necesidad que tenemos. Dios sabe que necesito economía para hacer la obra de Dios. Dios sabe toda nuestra vida y todo. Dios sabe qué camino tenemos que ir nosotros. Pero nosotros siempre estamos preocupando. Estamos en medio de Génesis 3, Génesis 6, Génesis 11, centralizado en mí, centralizado en los materiales y estamos centralizados en éxitos. Para obtener esas tres cosas, aunque mi hermano se muera al lado, no me importa, aunque yo tenga éxito, tenga la economía, tenga todas las cosas. Solo yo, siempre estamos centralizados en mí. Y entonces, eso es lo que quería transmitir el apóstol Pablo también a los creyentes de la iglesia de Roma. Por eso nosotros, para ampliar el reino de Dios, para ir predicando la palabra de Dios, tenemos que ser verdaderamente sin nuestras motivaciones, sino tenemos que hacer todo el trabajo de Dios para la obra de Dios. Ustedes vean, Pablo, antes de encontrar a Jesucristo en camino de Damasco, en su corazón no tenía agradecimiento al Señor. Nunca tenía en su corazón esa palabra de gracia. Gracia. Él nunca sabía qué quería decir la palabra gracia y no existía esa palabra de gracia. Y por eso él siempre vivió cumpliendo la ley. Él pensó que atrapar a los cristianos, matar y atrapar a todos los que predican la palabra de Jesús,
atraparlo y matarlo, golpearlo. Él pensó que eso era vivir para la obra de Dios. Estaba equivocadísimo. Pero después de encontrar a Jesucristo en Damasco, ¿qué pasó? Él se dio cuenta que él estaba equivocado y cambió la vida totalmente. Cambió la vida y trabajó toda su vida predicando la palabra de Jesucristo. Por eso ustedes también espero que encuentre a ese Jesucristo. No lo tenga Jesucristo en su mano nada más. Métalo en sus corazones y vivan como la palabra de Dios. Especialmente hoy en el capítulo Pablo está hablando que en Romanos 15:16, vamos a leer todos juntos. En Romanos, a él le llegó, además de la gracia de salvación, más os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacernos recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo estaba lleno de, tenía mucha gracia, agradecimiento de la salvación. Pero está hablando hoy en este versículo, además de eso, él tiene otros agradecimientos, que es, está hablando de otra gracia que había recibido, que es un obrero de Cristo para ministrar a los gentiles. Pablo está analizando de transmitir el Evangelio, cómo entregar el sacrificio. Pablo ahora está expresando que el culto está comparando en el Antiguo Testamento como sacrificio. Sí, antes en el Antiguo Testamento, nosotros antes en el Antiguo Testamento, ¿qué teníamos que hacer? No había culto, sino tenía que ir con los animales y matando ese animal, nosotros podía entregar nuestro culto a nuestro Dios. Pero ahora, después, llegó Jesucristo, a través de la sangre de Jesucristo, ya no nos hace falta hacer esto, sino venimos aquí al culto y entregamos este culto al Señor. Por eso está refiriendo que nosotros también todos tenemos que tener ese cargo de sacerdote espiritual. Todas las personas que están sentadas en este lugar, no sé, vinieron por la invitación, o vinieron por venir, o vinieron porque si no vienen un domingo se siente mal. Habrá muchas personas que vienen a la iglesia y se sientan, pero ustedes, aunque quieran o no, ustedes son todos sacerdotes espiritual que Dios ha elegido. ¿Sí? Dice por eso en 1 Pedro 2:9, dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de tiniebla a su luz admirable. Ustedes son elegidos. Digamos, ustedes, ¿qué dice? Son real sacerdocios. Ustedes no son cualquier personas. Así que cuando hablen, cuando actuemos como un real sacerdocio, ¿sí? Por eso Pablo siempre miraba toda la cosa, apóstol Pablo miraba a punto de vista del Evangelio. Todas las cosas miraba
con la vista del Evangelio. Y siempre estaba emocionado de la gracia de Dios. Pablo tenía esta emoción, por eso aunque estaba en el cárcel, él estaba feliz, alegre, con agradecimiento, transmitía el Evangelio. Ustedes, si está atrapado en el cárcel, ¿pueden transmitir este Evangelio? ¿Con el gozo, con el agradecimiento? No, yo no podría hacer eso. ¿Ustedes sí? Por eso él podía hacer, porque tenía su Evangelio en su corazón. Todas las cosas miraba el Evangelio. Hasta estar en el cárcel, él sabía que era muy buena oportunidad para transmitir este Evangelio. Amén. Por eso nosotros queremos que tengamos esa pasión de transmitir este Evangelio con la nueva fuerza que Dios nos da, que podamos transmitir. Oro para los creyentes del culto español, que no sean engañados por Satanás y que todas las cosas que hagan, que pueda hacer con la fuerza que nos da nuestro Dios. Amén. Que todas las cosas podemos hacer con la fuerza que Dios nos está dando. Y como el punto 2 es protagonista de la evangelización de 237 naciones, leemos Romanos 15, 22 al 24. Vamos a leer Romanos 15. ...22 al 24. Vamos a leer todo junto. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Amén. Amén. Pablo está mostrando en este versículo que el proyecto de visitar a la iglesia de Roma. Apóstol Pablo no evangelizó plegadamente, sino él tenía una visión segura. Él no andaba a evangelizar por evangelizar, sino él tenía una visión que acá vamos a leer. Y él siempre decía, me será necesario ver también a Roma, no solo a Roma, sino está hablando hasta España. Y él tenía un plan de horario de la misión. Él siempre tenía un esquema, un plan de evangelización. No andaba por andar, sino él siempre andaba con un esquema, con un horario. En una palabra, tenía el desafío ilimitado de evangelizar a los 237 naciones. Él siempre estaba desafiando ilimitadamente, yendo a todos los lugares para transmitir el Evangelio. Él tenía el cumplimiento de la palabra, que fue la última misión de Jesús, que ustedes todos saben, Hechos capítulo 1, 8. Pero recibiréis poder en cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo de Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. El movimiento del evangelismo y la ampliación del reino de Dios
no es un ministerio de una persona, sino tiene que ser juntos, asociándose y de trabajar todos juntos, que acabé de hablar. Por eso nosotros estamos trabajando juntos, y también esa época, por eso nosotros tenemos que trabajar juntos, ¿sí? Así que, como le dije, ustedes son muy importantes para esta evangelización de los 237 naciones. Hoy el pastor habló, en Corea, ante nosotros, nuestra misión, la palabra era ir yo a hacer misión o enviar a alguien para que pueda hacer misión. Pero ahora cambió el paradigma de la misión. ¿Qué es? Tenemos que abrir los ojos que están los extranjeros que están en Corea. Ustedes también, aquí los que están sentados, hay muchos de sus nacionalidades, o los coreanos ya, este país, hay muchos extranjeros que están viviendo. La cifra es 2.400.000 extranjeros están en este país en este momento. Pero por eso nosotros tenemos que ir preparando para recibir, porque va a ir ampliando más extranjeros, que va a llegar 3 millones hasta 5 millones. Por eso esta época ya está siendo una época de multicultura. Ya Corea no es solo coreanos, sino hay muchos extranjeros que estamos conviviendo juntos. Por eso ustedes, en vez de ir, hay muchísimos extranjeros en este país, o a los coreanos que todavía no saben el Evangelio. Por eso tenemos un deber de ir a predicar la palabra a ellos. Amén. Oro para los creyentes del culto español, que cada día pueda ampliar el reino de Dios y que sean protagonistas de ir a salvar a los 237 naciones. Amén. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en este día